En este nuevo video veremos qué son y cómo utilizar los verb patterns. Hola y bienvenido. Soy el teacher Eddie. En este canal encontrarás explicaciones de tiempos gramaticales, redacción de párrafos y ensayos y diferentes temas que te ayudarán a entender el idioma inglés para comunicarte de una manera más fluida y natural. En caso de que encuentres esta información útil, valora suscribirte. De forma general, llamamos verb patterns cuando tenemos dos verbos juntos en una misma oración. Ahora, la característica principal de los verb patterns o patrones de verbos en español es que, en la mayoría de los casos, el segundo verbo recibe una modificación. Dicha modificación depende del primer verbo. Veamos estos tres casos como introducción. En el primero, decir I want drink some coffee es incorrecto. Aquí la regla es que cuando el primer verbo es want, el segundo tiene que ser un infinitivo. Entonces, la oración correcta sería I want to drink some coffee. Para el segundo caso, decir She has finished do her homework es incorrecto. Aquí la norma es que cuando tenemos finish como primer verbo, el segundo tiene que ser un gerundio, de tal forma que la oración correcta es She has finished doing her homework. Bien, antes de continuar con el tercer caso, probablemente te estés preguntando, ¿y cómo puedo saber si el segundo verbo tiene que ser un infinitivo o un gerundio? Honestamente, creo que lo más sencillo es aprendernos los patrones, es decir, familiarizarnos y memorizarnos cuáles verbos son seguidos por infinitivos y cuáles por gerundios. De hecho, estoy seguro de que ya usas verb patterns sin darte cuenta. Menciono que considero más sencillo memorizarnos los patrones, ya que la diferencia entre usar infinitivo o gerundio puede resultar algo confusa o no tan clara con todos los verbos. La diferencia es que usamos infinitivos cuando nos referimos a una actividad que está siendo llevada a la acción. En el primer ejemplo, I want to drink coffee, quiero tomar café, se refiere a que quiero realizar la acción de tomar café. Mientras que por el otro lado, usamos gerundios cuando hablamos de actividades en general o que no son llevadas a la acción. El segundo ejemplo dice, She has finished doing her homework. Ella ha terminado de hacer su tarea. Si te fijas, esto no se refiere a que se llevará a cabo la acción, sino solo se menciona como algo, en este caso, finalizado. Esta es la razón del por qué algunos verbos son seguidos por un infinitivo o por un gerundio. En síntesis, usamos infinitivo cuando se mencionan actividades que serían llevadas a la acción y usamos gerundio cuando la actividad es en general o no es llevada a la acción. Te podrás dar cuenta que esta explicación que acabamos de ver puede resultar no tan simple de identificar en todos los verbos. Por tal motivo, creo que es más sencillo aprendernos poco a poco el correspondiente patrón. Como último ejemplo introductorio tenemos will, go. Aquí la explicación es sencilla. Cuando tenemos modales como will, can, would, should, must, etc., el verbo que le sigue será en forma base. Ejemplo, My parents will go to the party. Esta fue la introducción a verb patterns. En un momento pasaremos a revisar rápidamente algunas categorías con sus respectivos ejemplos. Pero antes veamos rápidamente unas observaciones finales. Primera, verb patterns se puede dar en cualquier tiempo gramatical. Presente simple, pasado simple, presente perfecto, futuro, pasado continuo, etc. Segunda, técnicamente el primero se considera como un verbo y el segundo un sustantivo o noun en inglés.
Esto ya que el primero es la acción y el segundo es la actividad a realizar. Y número 3, me gustaría remarcar que en este tema verb patterns, tanto infinitivo como gerundio, se refiere a una actividad y no a un verbo en sí. I want to drink some coffee. Quiero tomar algo de café. She has finished doing her homework. Ella ha terminado de hacer su tarea. En estos ejemplos, los verbos son want y finished. Tanto drink, tomar, como doing, hacer, son actividades y no acciones. El punto es que no te vayas a confundir y querer entender los gerundios como verbos en progresivos, como sería en presente o pasado continuo. En el caso de verb patterns, los gerundios no son acciones, son actividades. En un próximo vídeo veremos los diferentes usos de los infinitivos y los gerundios en inglés. En cuanto lo tengamos listo, te dejaré el link en la cajita de descripción. Perfecto. Ahora pasemos a ver los patrones de verbo que revisaremos en este video. Las estructuras que revisaremos en este vídeo son: primera, verb plus ing or gerund. Example: I enjoy listening to music. Segunda, verb plus preposition plus ing. Por ejemplo, he gave up drinking beer. Next, verb plus infinitive. Ejemplo, we promised to study. Number 4, verb plus object plus infinitive. Example, she asked me to arrive early. Recuerda que object se refiere a quién o qué recibe la acción. Next, verb plus object plus infinitive, en este caso sin la partícula do. Lucy made him do his homework. Continuaremos con verb plus ing or infinitive part A. En esta primera parte revisaremos algunos verbos que pueden ser seguidos tanto por un gerundio como por un infinitivo. En algunos de estos casos el significado es el mismo y en algunos otros varía ligeramente. Next, verb plus ing or infinitive part B. En esta segunda parte veremos verbos que pueden ser seguidos tanto por gerundios como por infinitivos, pero en este caso sí hay diferencia en significado. And the last one, adjective plus infinitive. Example, verb patterns is easy to understand. Considera estos son los patrones de verbos más comunes. En cada uno de ellos veremos varios ejemplos. Muy bien, revisemos el primero, verb plus ing. Verb plus ing quiere decir que después de ciertos verbos utilizamos gerundio. En la oración I enjoy listening to music, el verbo es enjoy, disfrutar en español, y en dado caso de que se requiera un segundo verbo, ese segundo verbo será un gerundio. Esta es la razón por la cual tenemos listening. Otro verbo que es seguido por un gerundio es finish. Ejemplo, we have finished painting our house. Nosotros hemos terminado de pintar nuestra casa. Veamos uno más. Adore. Ejemplo, she adores taking care of children. A ella le encanta o adora cuidar niños. Entonces, cuando tenemos ciertos verbos como enjoy, finish o adore y requerimos de un segundo verbo, este segundo verbo será un gerundio. Observación: no es obligatorio que después de estos verbos tenemos que poner un gerundio. Esto dependerá del contexto. En ocasiones requeriremos de un objeto que reciba la acción. Por ejemplo, I enjoy
a good movie last weekend. We have finished our homework. And she adores kids. A continuación te compartiré una lista de verbos que son seguidos por gerundios. De igual forma podrás ver algunos ejemplos. Cabe mencionar que las listas que te mostraré en cada patrón solo incluyen algunos de los verbos que considero más comunes. Puedes buscar más verbos en el internet o en libros. Ya para terminar este primer patrón, tenemos que usamos go más un gerundio para expresar actividades recreativas, como por ejemplo, go camping, go dancing, go fishing, go shopping, etc. Un par de ejemplos. They went camping last weekend. And my father goes fishing on Saturdays. Este fue el primer patrón, ver plus ing. Ahora revisemos el segundo, ver plus preposition plus ing. Este segundo patrón lo podemos simplificar de una forma muy sencilla. Si requerimos de poner un verbo después de una preposición, dicho verbo será un gerundio. En la oración que tenemos de ejemplo, he gave up drinking beer, él dejó de beber cerveza, vemos la preposición up. Por tal motivo se agrega el gerundio drinking. A continuación te mostraré otras expresiones y phrasal verbs que serían seguidas por un gerundio, ya que, como lo puedes ver, todas ellas terminan en preposición. Observación. Esto no solo aplica con expresiones o phrasal verbs, sino también en el caso de que tengamos las preposiciones de forma independiente. Y esta fue nuestra segunda estructura. Pasemos a revisar verb plus infinitive. Aquí básicamente la idea es que después de ciertos verbos pondríamos un infinitivo. We promise to study. Sencillo. Después del verbo promise requerimos de un infinitivo. En este caso, to study. Un segundo verbo que es seguido por infinitivo es decide. Ejemplo, they decided to change the location. Ellos decidieron cambiar la ubicación. Aquí también encontraremos, llamemos las expresiones que son seguidas por un infinitivo. Would like es una de ellas. Ejemplo, Jessie would like to go to Canada. Ahora vemos más verbos y expresiones que son seguidos por un infinitivo. Como te comentaba en el primer patrón, estos no son los únicos verbos, son algunos de los que considero más comunes. Muy bien. Esta fue la estructura verb plus infinitive. Ahora pasemos a revisar la siguiente. Comparemos el patrón con el ejemplo para que nos sea más claro. Como patrón tenemos verb plus object plus infinitive. Recordemos que object se refiere a quién o qué recibe la acción del primer verbo. El ejemplo es, she asked me to arrive early. Ella me pidió llegar temprano. Entonces, el verbo es asked. El objeto, quien recibe la acción, es me. Y el verbo en infinitivo es to arrive. El propósito de este patrón es mencionar que el sujeto, en este ejemplo she, le pide a otra persona, en este caso a mí, realizar una acción. Veamos un par más de ejemplos. Ahora con el verbo persuade. Ejemplo, Mandy will persuade her boss
to send the report. Mandy persuadirá a su jefe para que envíe el reporte. Y segundo verbo, beg. Ejemplo, they begged her to help them. Ellos le rogaron a ella que los ayude. La diferencia entre este patrón y el anterior es que en el patrón anterior el sujeto es quien realiza la acción. Por ejemplo, I'd like to drink some coffee. A mí me gustaría tomar algo de café. Y en este segundo patrón, el sujeto quiere o le pide a otra persona que realice cierta actividad. Por ejemplo, I'd like you to drink some coffee. A mí me gustaría que tú tomaras algo de café. Así es como funciona este patrón. Ahora veamos una lista de verbos que pueden ser usados con esta estructura. Muy bien. Tiempo de revisar nuestra siguiente estructura. Esta estructura, verb plus object plus infinitive without to, es muy semejante a la anterior. La diferencia es que, en este caso, no agregamos la partícula to al infinitivo como lo podemos ver en el ejemplo Lucy made him do his homework. Verbos que son considerados en esta estructura son make, let and help. Con los verbos make and let aplicamos esta regla al 100% como lo vemos en los ejemplos. Lucy made him do his homework and Paula let Ron leave the country. Con el verbo help podemos agregar la partícula to o la podemos omitir. Tomando esto en cuenta, el ejemplo podría ser Anna helped them do the dishes or Anna helped them to do the dishes. Ambas opciones son correctas. Considero que es más común sin la partícula to, pero como mencionamos hace unos momentos, ambas son correctas. Ahora pasemos a revisar la siguiente estructura. Para este patrón tenemos que existen verbos que pueden ser seguidos tanto por infinitivos como por gerundios. En algunos de estos casos el significado es el mismo, no cambia, y en algunos otros la diferencia de significado es ligera. Comencemos por los que no tienen diferencia en significado. Algunos de estos verbos son begin, continue and start. En estos tres casos, el siguiente verbo puede ser un infinitivo o un gerundio y el significado es el mismo. Por ejemplo, podríamos decir we began studying or to study German last month. The rain continued falling or to fall all morning. And Mark started laughing or to laugh. El significado es el mismo en ambos casos. Ahora veamos cuatro verbos que pueden ser seguidos tanto por un infinitivo como por un gerundio, pero con ligero cambio en significado. Dichos verbos son hate, like, love and prefer. En general, estos verbos son seguidos por un gerundio cuando queremos expresar que disfrutamos o que no disfrutamos en el caso de que sea una oración negativa, la actividad. Si decimos I like making coffee at home, quiere decir que disfruto preparar café en casa. En la segunda oración, Melissa loves going to the movies. Quiere decir que a Melissa le encanta, disfruta ir al cine. Por el otro lado, si estos verbos hate, love, like and prefer son seguidos por un infinitivo, normalmente expresan hábito o preferencia. Si decimos I like to drink coffee before traveling,
quiere decir que es un hábito o una preferencia que tengo. Y para la segunda oración, Melissa loves to go to the movies on vacation. Quiere decir que Melissa tiene el hábito o la preferencia por ir al cine cuando está de vacaciones. Entonces, si dijéramos I love making coffee at home, estamos expresando enjoyment, que disfrutamos la acción. Mientras que si dijéramos I love to make coffee at home, nos referimos a un hábito o una preferencia. Esta misma explicación aplica para hate, like and prefer. Ahora es tiempo de revisar nuestro penúltimo patrón de verbos. Para esta penúltima estructura veremos verbos que pueden ser seguidos por un infinitivo o por un gerundio, pero aquí la situación es que sí hay diferencia de significado. En este video veremos 6 verbos. Los 3 primeros son forget, mean and regret. Comencemos con forget. Usamos forget seguido de un infinitivo cuando nos referimos a una actividad que recordamos o no recordamos hacer. En el ejemplo, I forgot to do my homework. Quiero expresar que no recordé hacer mi tarea. Mientras que cuando tenemos forget seguido de un gerundio, nos referimos a una experiencia que mantenemos en la mente. En el ejemplo, I will never forget meeting Will Smith. Quiero decir que nunca olvidaré mi encuentro con Will Smith. Ahora vemos la diferencia con mean. Cuando mean es seguido por un infinitivo, expresa una intención o plan. El ejemplo, sorry, I didn't mean to offend you. Lo siento, no quise ofender o no fue mi intención ofender. Quiero decir que no fue la intención o el plan de ofender. Por el otro lado, si mean es seguido por un gerundio, expresa el resultado de una acción o algo que es necesario. En el ejemplo, going to Quebec by car means driving for 10 hours. Ir a Quebec en carro significa conducir 10 horas. Estamos mencionando que es necesario manejar por 10 horas. Nuestro siguiente verbo es regret. Regret, seguido de un infinitivo, se usa para, digamos, pedir algo así como disculpas por adelantado. El ejemplo dice, We regret to inform you that the class has been canceled. Lamentamos informarles que la clase ha sido cancelada. Mientras que usamos regret, seguido de un gerundio, para expresar arrepentimiento por algo que se hizo o no se hizo en el pasado. Por ejemplo, My brother regrets buying that expensive car. Mi hermano se arrepiente de haber comprado ese auto caro. Estos son los 3 primeros verbos. Continuemos rápidamente con los últimos 3. Ahora es turno de remember. Al igual que con forget, remember es seguido por un infinitivo cuando hablamos de una actividad que recordamos o no recordamos hacer. Ejemplo, Did you remember to call your mother? ¿Recordaste llamar a tu madre? Aquí la idea es saber si lo recordaste hacer o no. Y usamos gerundio después de remember para expresar alguna experiencia o vivencia que aún recordamos. Ejemplo, She remembers playing with her kids when they were younger. Ella recuerda jugar con sus hijos cuando eran pequeños. Ahora pasemos a ver stop. Se emplea stop seguido de un infinitivo cuando el objetivo es mencionar que finalizamos una actividad para iniciar otra. Veamos el ejemplo. They stopped to talk to each other. Ellos se detuvieron para hablar entre ellos. Quiere decir que probablemente estaban caminando por la calle
y se detuvieron para iniciar otra actividad, la cual fue hablar entre ellos. Y cuando tenemos stop más un gerundio, expresamos que dejamos de hacer dicha actividad. Ejemplo, I stopped drinking soda some years ago. Dejé de tomar refresco hace algunos años. Y por último tenemos try. Usamos try seguido de un infinitivo cuando la actividad requiere de cierto esfuerzo. Y agregamos un gerundio cuando la actividad no requiere de mucho esfuerzo o hablamos de algún remedio sencillo. Imaginemos que un alumno le pregunta a su profesor que cómo puede incrementar su vocabulario y el profesor le responde, Try to memorize a dictionary. Intenta memorizar un diccionario. Además de que suena algo rudo, esto sería algo que requiere de mucho esfuerzo y dedicación por parte del estudiante. Por tal motivo, try es seguido por un infinitivo. Pero si por el otro lado el profesor le responde, Try attending conversation clubs. Intenta asistir a clubes de conversación. Esto sería algo relativamente sencillo de hacer. Por tal motivo tenemos try seguido de un gerundio. Estos fueron algunos verbos que pueden ser seguidos por un infinitivo o por un gerundio, pero con diferente significado. Ahora sí, pasemos a revisar nuestra última estructura. El último patrón que revisaremos en este video es adjective plus infinitive. En realidad, esta última estructura es bastante sencilla. El punto es que cuando tenemos un adjetivo que requiere ser seguido por un verbo, dicho verbo será en infinitivo. En el primer ejemplo tenemos Verb patterns is easy to understand. El adjetivo es easy y el verbo que le sigue en infinitivo, to understand. Aquí puedes ver otros adjetivos con algunos ejemplos. Muy bien, este sería nuestro último patrón de verbos a revisar en este video. Ahora, ya como algo extra, como un bonus, déjame comentarte algo que normalmente me preguntan mis alumnos cuando revisamos este tema. No sé si también tengas la duda, pero una pregunta constante en este tema es, ¿qué pasa en los tiempos continuos? ¿Es correcto poner dos verbos en gerundio juntos? ¿O es necesario hacer modificaciones especiales? Sencillo. Cuando el verbo es seguido por un gerundio, por ejemplo, enjoy and finish, solo tenemos que seguir las reglas del tiempo continuo y del correspondiente patrón de verbo. Por ejemplo, I am enjoying watching the movie. En la primera parte de la oración tenemos I am enjoying, ya que es la estructura del presente continuo. Sujeto, verbo to be, verbo ing. Y como segunda parte podemos tomar en cuenta el patrón del verbo, enjoy watching. Recordarás que después de enjoy requerimos de un gerundio. Por tal motivo tenemos watching. El segundo ejemplo, she was finishing doing her homework when I called her, sigue la misma lógica. Ahora, cuando el verbo es seguido por un infinitivo, por ejemplo, plan and learn, hacemos básicamente lo mismo que en el patrón anterior. Respetamos la estructura del tiempo continuo y posteriormente agregamos el infinitivo. Primer ejemplo, they are planning to travel to Tokyo next year. En la primera parte tenemos presente continuo, they are planning. Y como segunda parte encontramos el patrón del verbo, planning to travel. De igual forma recordarás que después del verbo plan requerimos de un infinitivo. Por tal motivo tenemos planning to travel. El segundo ejemplo, she's learning to play the guitar, sigue lo anteriormente mencionado. Ya para el último patrón sí tenemos algo a tomar en cuenta. Cuando el verbo puede ser seguido tanto por un infinitivo como por un gerundio y no hay diferencia entre significados,
El segundo verbo será un infinitivo. Por ejemplo, we are starting to take pictures of our friends. La primera parte es we are starting, presente continuo. Y en la segunda parte el patrón del verbo es starting to take. Como te comento, si tenemos un tiempo continuo, presente continuo, pasado continuo, etc., y el verbo puede ser seguido por ambas opciones sin diferencia de significado, usamos el infinitivo. El segundo ejemplo es It was beginning to rain. De igual forma con el segundo verbo en infinitivo. Muy bien. Esta fue la información relativa a verb patterns. Espero que haya sido clara y sobre todo que la encuentres útil. Si te gustaría que hiciéramos un video en donde veamos más ejemplos acerca de alguna de las estructuras, déjame saber en los comentarios. No agregamos muchos ejemplos en este video para no hacerlo tan extenso. Gracias por tu atención y si te gustaría ver algún tiempo gramatical o tema en específico, puedes dejarlo en los comentarios para tomarlo en cuenta en los próximos vídeos. Be happy and see you soon.